Muchas gracias a todos y vamos a dar ahora inicio a la segunda parte de la jornada. Tendremos un diálogo con el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Francisco José Lacova Cerviño. General, si eres tan amable de subir, por favor. General, bienvenido a nuestra casa una vez más. Pues muchas gracias, es un placer hacerlo de nuevo tras 2 años tremendos en estas condiciones de normalidad. Esperemos que sea ya de forma permanente. Pues sí, la verdad. Bueno, nos toca hablar de geopolítica de actualidad, no tenemos más remedio que hablar de la guerra de Ucrania. ¿En qué punto estamos del conflicto en este momento y qué podemos esperar en el corto o medio plazo? Fíjate que no me sorprende la pregunta. Efectivamente, bueno, aún no conociendo, porque no los conocemos, ¿no?, en detalle, el planeamiento en detalle del Estado Mayor ruso antes de lanzar esta invasión el pasado 24 de febrero, es evidente que tras estos 3 meses de combates, y además de durísimos combates, la situación a la que hemos llegado no es la que muy probablemente se buscaba por parte de Rusia, ¿no? La encarnizada resistencia ucraniana, además apoyada fuertemente desde diversos países y fundamentalmente desde los Estados Unidos, ha obligado sin duda alguna a las fuerzas rusas a modificar sus planes iniciales, a bajar el nivel de ambición de esos posibles objetivos iniciales, y estamos ahora, por lo tanto, en una situación en la que podemos descartar, yo creo, sin mucho riesgo, a pesar de la incertidumbre, como se ha mencionado en las palabras previas, podríamos descartar los dos escenarios extremos. La derrota completa de Ucrania no se ha producido y no es previsible que se produzca. La derrota completa de Rusia, entre otras razones, porque estamos hablando de una potencia nuclear, evidentemente, y entonces se abre un amplio escenario intermedio plagado de incertidumbre en el que probablemente los combates, como los hemos estado viendo hasta ahora, tendrán que en algún momento ralentizarse o bajar su intensidad, aunque solo sea por el puro agotamiento de ambos contendientes. Las bajas, sobre todo humanas, como es lógico, y también de material y equipo, están siendo enormes, sobre todo para Ucrania, lógicamente, y en algún momento estos combates tendrán que buscar una forma de bajar su intensidad, que no de desaparecer, porque si recordamos, este conflicto viene ya desde 2014 y desde entonces ha seguido habiendo combates, aunque no suscitaban nuestra atención como en estos momentos, en la región del Donbass, con muchas víctimas. Por lo tanto, probablemente esto siga siendo así. Y lo que sí continuará, sin duda, y de forma además muy intensa, es, como también se mencionaba en las intervenciones anteriores, esa guerra en formato híbrido. Sanciones, cortes de suministro, amenazas mutuas, desinformación, lucha por el relato y sobre todo una intensa actividad en el ciberespacio, de ataques cibernéticos en uno y otro sentido. ¿Hay lugar para la negociación? En algún momento habrá que abordar una mesa de negociación, pero eso será muy difícil. Se ha intentado ya en Turquía y hemos visto el resultado. Eso será muy difícil mientras alguno de los contendientes o ambos consideren, y todavía estamos en esa fase, que pueden obtener ventaja de la continuación de los combates, una ventaja que en su momento les dé una cierta posibilidad de superar a la otra parte en esa mesa de negociaciones. Será muy difícil, en cualquier caso, porque las posturas de ambos contendientes son maximalistas, además son frontalmente contradictorias, con lo cual será muy difícil llegar a un acuerdo que sea viable y que sea sostenible. Pero sí es verdad que se empiezan a oír ya voces diversas que abogan por lo que se está denominando la solución diplomática, y es que en algún momento evidentemente habrá que optar por esa posibilidad. Pero repito, aun cuando se consiga, va a ser francamente difícil, porque las posiciones de partida son, alguien las ha calificado de existencialistas para ambos contendientes, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser muy difícil de gestionar. Muchas gracias. Continuando con el conflicto de Ucrania, leemos de forma reiterada y seguramente en buena lógica que tendrá consecuencias serias y profundas sobre el tablero mundial, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, estas repercusiones que está teniendo actualmente y cómo se están reposicionando los distintos actores?
Bueno, para comprender el posicionamiento de todos los actores a nivel global hay que partir de la base de que este nuevo capítulo del conflicto ya de largo recorrido entre Rusia y Ucrania surge en un escenario internacional ya muy tensionado. Recordamos muy recientemente cómo hemos vivido durante unos años, también se mencionó el Yo First de algún país importante, hemos presenciado un intercambio de sanciones y de aranceles en el ámbito económico, al que no hemos sido ajenos ni siquiera nosotros en España, un intercambio también de vetos tecnológicos, recordemos el tema de Huawei y la infraestructura 5G, tensiones geopolíticas en diversos puntos del globo también se han mencionado, y por lo tanto cuando surge este nuevo capítulo del enfrentamiento, pues rápidamente el posicionamiento ha sido bastante previsible. Ha habido un núcleo de países que podríamos denominar de forma genérica Occidente, que se han posicionado con Ucrania, han condenado la invasión y están apoyando decididamente a Ucrania, y el resto de la comunidad internacional, con muy pocas excepciones, está navegando por una ambigüedad inteligente en la que, sin apoyar y sin justificar la invasión de Rusia, China no lo ha hecho. Sin embargo, no han cerrado los cauces de comunicación con Rusia en todos los sentidos, comercial, tecnológico y también en el de la energía, que es el que hoy nos convoca aquí. La energía es la base del poder de Rusia, eso es evidente, y lo que está haciendo Rusia, precisamente como consecuencia de este inesperado para ella evolución de la guerra, es buscando recolocar todos esos excedentes, fundamentalmente de gas, en otros mercados, pero eso no va a ser ni fácil ni rápido, porque habrá que hacer infraestructuras, ni barato, porque esas infraestructuras son caras, ni al 100%. Europa, por nuestra parte, pues permítanme la expresión, sufre el impacto directo de esta guerra. Parece que se ha decidido el corte de la dependencia energética de Rusia, y esto tampoco va a ser fácil para nosotros, ni va a ser rápido, ni va a ser barato. Los Estados Unidos, evidentemente, sufren las consecuencias de manera muy distinta a las nuestras, pero también es verdad que para el ciudadano de Wisconsin llenar el enorme depósito de su pick-up le está costando más que nunca antes, ¿no? China, pues evidentemente parece que se está beneficiando de unos precios de la energía, precios de amigo. La OTAN, y estamos a un mes de la cumbre aquí en Madrid, se refuerza, recupera su razón de ser, por decirlo de alguna manera, pero no sin riesgos añadidos derivados precisamente del propio incremento de tensión que significa ese reforzamiento de la alianza y la reacción ya anunciada por Rusia de, a su vez, incrementar su presencia militar también en la nueva frontera casi doblada entre la OTAN y Rusia. Y también será muy interesante seguir las vicisitudes de la India, que es un actor muy importante por muchas razones, que tiene magníficas relaciones tradicionales con Rusia en el tema de armamento y de la energía también, pero que también tiene mucho interés en mantener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y con otros países de la región del Indo-Pacífico. Esta misma semana ha estado el presidente Biden de ruta, por decirlo de alguna manera, por la región, suscitando adhesiones, y la India necesita también este apoyo y esta sintonía con Occidente en su tradicional rivalidad con el gran vecino que es China. Y por último, para España, creo que mucho mejor se hablará en el panel posterior. Lo que debemos hacer es seguir asegurando la seguridad energética mediante la diversidad de proveedores. Habrá que gestionar inteligentemente nuestras relaciones con los países vecinos inmediatos. Estoy pensando en Argelia y en Marruecos, que a su vez tienen entre sí una ya tradicional y larga historia de tensiones que se ha sustanciado recientemente con el cierre de uno de los dos gasoductos que provenían de Argelia, y aprovechar, si es posible y en la medida de lo posible, la oportunidad que nos pueda prestar nuestra situación geográfica, nuestra magnífica infraestructura gasística, y ofrecernos, pues, en la medida de lo posible, como alternativa o refuerzo de la seguridad energética de toda Europa. Muy bien. Para terminar, una tercera pregunta. Siendo Ucrania el centro de atención de los medios informativos, puede ser que corramos el riesgo de pasar por alto otros conflictos importantes que hay en el mundo. ¿Cuáles son estas situaciones que lo mismo están pasando bajo el radar de los medios y que no están en portada hoy en día? Sí, claro, corremos el riesgo efectivamente de que el árbol, importante y sin duda
tremendo de la guerra de Ucrania nos impida ver el resto del bosque, ¿no? Mencionaba hace unos minutos que este conflicto revivido en Ucrania, en este formato actual, surge en un mundo que estaba ya muy tensionado y que estaba ya muy polarizado, también se ha mencionado en las intervenciones anteriores, ¿no? Entonces, la velocidad a la que ocurren estos acontecimientos nos lleva a dejar de lado otros, que lo comentábamos también en el desayuno, otros acontecimientos que hace apenas unas semanas o unos meses suscitarían toda la atención en esta misma conversación, como sería, por no ir más lejos, la retirada de Afganistán, de la forma en la que se produjo y con la relevancia que va a tener esta circunstancia y el futuro de Afganistán, pero que parece que ya ha sido borrado de nuestra memoria. Podríamos hablar de la globalización, como se ha mencionado, y los problemas que ha habido durante la pandemia, de la situación en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, estamos viviendo más que conflictos, que por supuesto una enorme conflictividad. Esa conflictividad en lo económico, que mencionaba antes, en lo tecnológico, que me parece personalmente muy relevante y muy preocupante, porque ir a ese encapsulado en compartimentos estancos en el mundo, de nuevo, departamentos estancos en lo comercial y no digamos en lo tecnológico, no me parece una buena opción de futuro, como se decía, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y luego ya en lo puramente geopolítico o de conflictos, como mencionabas, pues está la región del Indo-Pacífico, que lógicamente tiene unas perspectivas muy preocupantes. Está toda la situación de África, donde nosotros como españoles y como europeos tenemos puesto todo nuestro interés y deberíamos tener puesto toda nuestra preocupación. Por supuesto, Oriente Medio, los conflictos de Oriente Medio, aunque no hablemos de ellos, siguen ahí. La guerra de Siria no se ha terminado, el Yemen, la cuestión de Irán, del Irán nuclearizado, que no acaba de volver, o no acabamos de volver al anterior acuerdo nuclear. Y, por supuesto, pues una serie de conflictos entre los que, también por dejar una pincelada de medio y largo plazo, quizá el más acuciante será en algún momento el de Taiwán. Las últimas manifestaciones también pues del presidente Biden pues no suscitan precisamente tranquilidad, ¿no? Y eso será un problema que más temprano que tarde quizás sea objeto de esta conversación dentro de algunas ediciones de nuestro Energeo. Muy bien, general, pues el tiempo se nos acaba. Un honor tenerte en nuestra casa una vez más. Muchas gracias por tus reflexiones que nos permiten entender mejor el curso de los acontecimientos que estamos viviendo y sus consecuencias, y te esperamos el año que viene. Muchas gracias. Creo que nos van a hacer una foto ahora.